A Jehová invocaré, Él es digno de loor. Perfecto, comienzo yo entonces. Sí, adelante. Ok. Bueno, soy Jesús Candales, estoy en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Tengo ya para la fecha, tengo 10 meses en el camino de seguir a Cristo. Ok, asisto o me congrego en la Misión Bautista Lisabelica, de la denominación bautista. Y bueno, ha sido una de las mejores experiencias, yo diría que la mejor experiencia que he podido tener en mi vida, el haber decidido seguir a Cristo. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, por mi parte, mi nombre es Richard Evora. Soy predicador de la Iglesia de Cristo para la gloria de Él. Tengo 10 años aproximadamente en la fe. Y bueno, ahorita estoy ubicado aquí en Maracay, ¿sí? Atendiendo aquí a una pequeña congregación que está aquí en el centro de Maracay, y en la cual tengo dedicación por completo, ¿verdad? Tengo dedicación por completo a hacer la obra en esta iglesia. Bueno, doy gracias a Jesús, quien también tuvo la disposición, ¿verdad? Tuvo la disposición de poder tener esta conversación para tratar algunos asuntos, ¿sí? Obviamente tenemos en común la fe a Dios. Pertenecemos a diferentes grupos, ¿verdad? A diferentes grupos, tal vez tenemos enfoques distintos con respecto a la doctrina, pero eso no mella para nada en la amistad que nosotros podamos tener. Y no, por supuesto que no. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, de hecho, podemos compartir nuestro punto de vista de manera muy hermanable, ¿verdad? De manera muy hermanable. Y esto para la edificación de ambos y para la edificación de aquellos que nos escuchan, Jesús, porque esto va a ser transmitido, ¿verdad? A través de YouTube. Muchos hermanos de afuera que nos ven, que te van a conocer, ¿sí? Y bueno, como tú ves, tiene su lado positivo, ¿verdad? Es beneficioso para nosotros y es beneficioso también para la audiencia. El tema a tratar siempre para la edificación, todo lo que sea para la edificación, bienvenido sea. Correcto. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la obediencia, Jesús, ¿verdad? Exactamente, la obediencia a Dios es parte de nosotros los hombres. Claro. No es un debate, es un conversatorio, ¿verdad? No obstante, como conversatorio, obviamente, como ya dije anteriormente, pueden surgir posturas, ¿verdad? Distintas de nuestra parte, ¿sí? Con respecto a la doctrina o a la posición del otro. Bueno, Jesús, yo le había dicho a Jesús que yo iba a comenzar con el tema. Pero para comenzar con el tema, Jesús, me gustaría primero hiciéramos una oración. ¿Me permites hacer una oración? Por supuesto, estaba esperando eso. Que el Señor nos guíe, ¿verdad? Que nos dirija en esta actividad que vamos a tener hoy. Bueno, vamos a orar. Amado y excelentísimo Dios, eterno Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos ponemos en sus manos, Padre, para esta actividad que teníamos programada y que el día de hoy pues es un hecho. Jesús y yo vamos a estar hablando sobre un tema espiritual, específicamente sobre la obediencia, ese factor tan necesario en los hombres para poder tener una relación verdadera con usted. Le pedimos que perdone nuestros pecados y le pedimos que nos dirija y que nos guíe a través de esta actividad y que sea de edificación no solo para nosotros, sino para aquellos que pudieran tener acceso a este material. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien, entonces habíamos dicho que yo iba a comenzar. Entonces, Jesús, mira, yo siempre que voy a tratar algún tema bíblico me gusta hacer mención de algunos textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo
4, primera de Pedro capítulo 4, en el verso 11, el apóstol inspirado dijo lo siguiente. Él dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Verdad? Es el inicio de ese versículo. Y creo que es una responsabilidad, un deber que cada uno de nosotros como cristianos tiene, ¿verdad? Si vamos a hablar de la ley del Señor, si vamos a hablar de sus ordenanzas, si vamos a hablar de su voluntad, tenemos que hacerlo en función de su palabra expresada, ¿verdad? Es decir, sobre todo el Nuevo Testamento. Allí también en Colosenses, si vamos a Colosenses, en el libro de Colosenses también tenemos en el capítulo 3, en el verso 17, fíjate, en el verso 17, 16 y 17. Colosenses capítulo 3. Ajá. Ok, déjame ubicarla. Ok, 7. Capítulo 3, verso 17. Ah, verso 17, ok, disculpa. Y todo lo que hacéis, sí, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, entonces tenemos que todo, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos o decimos, dice, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo. Exacto. En el, dice, en el nombre de Jesús. La expresión allí, el nombre, es bajo su autoridad, es decir, lo que él autoriza, ¿verdad? Entonces, lo que decimos, lo que hacemos, y por último, en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6. Ok, pero esto, hermanos, lo he presentado, disculpa, ¿lo ibas a decir tú o? No, léelo, está bien. Ah, ok. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, fíjate que entonces tenemos allí tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo hablando de la necesidad de estar ajustado siempre a la palabra del Señor, ¿verdad? Estar ajustado a lo que Él dice, a lo que está escrito, a la voluntad o a la revelación del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y es en base a eso que queremos, o sea, para no salirnos, ¿verdad? Para no incluir el corazón, los sentimientos, las emociones dentro de este tema. Bueno, vamos a estar ajustaditos entonces a lo que la Biblia dice. O sea, la autoridad aquí es del Señor. Tú y yo no tenemos ninguna. Nosotros tan solo somos sus obreros. Sí, listo. Bueno, fíjate lo siguiente. Desde el inicio de la creación, en el libro de Génesis, nosotros podemos leer la primera ordenanza que recibe el hombre, ¿sí? Es decir, el primer mandamiento. La Biblia, el texto revela en Génesis capítulo 1, 27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dice que varón y hembra los creó. Entonces el hombre tenía unas cualidades, tenía unos atributos, tenía unas características, y dentro de esas características el hombre tenía la libertad de elección, la libertad de elegir, ¿verdad? Nosotros llamamos esa característica libre albedrío. El mandamiento, bueno, lo conoces tú, lo conoce todo el mundo. De hecho hay personas que no necesariamente son cristianos que conocen que el Señor dio una ordenanza en el huerto del Edén, y que esta ordenanza fue desobedecida, ¿verdad? Tanto por la mujer como por el hombre. Dice que fue desobedecida. Sí, si vas a decir algo puedes decirlo, no hay problema.
No, bueno, es exactamente lo que te iba a comentar, que tú lo has dicho perfectamente, no se necesita ser cristiano porque es parte ya de la historia de la humanidad, que fue exactamente la primera ordenanza y al ser la primera ordenanza fue la primera desobediencia que tuvo el hombre. Ok. Vamos a decirlo, pues la acción pues ya de ahí del enemigo por siempre buscar romper esa comunión que ha tenido el hombre o que puede seguir teniendo el hombre con Dios. Bien, bien. Entonces, bueno, esa historia se desarrolla en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿verdad? Vemos la desobediencia de los hombres, de la mujer y el hombre. Y también por causa de la desobediencia a la ley de Dios, porque la palabra de Dios es ley. Cuando Dios ordena, no hagas, no comas, no toques, haz aquello, come de aquel, ¿verdad? Cuando le dio las instrucciones en el huerto del Edén, le dijo, tienes permitido comer de acá y de acá, pero de acá no. Esas son instrucciones precisas, ¿verdad? Mandamientos. Sin embargo, vemos allí la desobediencia voluntaria del hombre. Ellos sabían que eso podría acarrearles unas consecuencias. El Señor les dijo, porque saben que si comen de ese árbol, van a morir. ¿Verdad? Eso fue lo que le dijo el Señor. Bueno, apareció la serpiente, Satanás, con una astucia muy característica de él, engañó a la mujer, luego la mujer con sutileza engañó al hombre, y lamentablemente pues estos desobedecieron a Dios por causa del engaño, ¿verdad? Por causa del engaño de la serpiente. Lo que quiero destacar aquí es que las instrucciones de Dios fueron precisas, y que las instrucciones de Dios siempre han sido precisas. Jesús siempre han sido precisas. Él siempre ha dicho sobre cómo debe hacer las cosas. Es que ese es el punto, Richard, y disculpa que te interrumpa, muy buen punto que lo acabas de mencionar. Las instrucciones de Dios siempre han sido precisas, han sido claras, han sido hasta contundentes, por decirlo así. No es que podríamos decir, bueno, lo que pasa es que nunca le entendí a Dios y por eso lo desobedecí, porque Dios en todo momento, tal cual, o sea, Él sabe, Él conoce de nuestra condición, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero Él sabe también, conoce perfectamente nuestra condición y por su mismo amor nos da las instrucciones precisas. ¿Qué pasa? A veces, y no sé si me estoy adelantando, o por lo menos vamos a decir lo que se ve mucho hoy en día, que se puede tergiversar lo que es la obediencia. Debemos partir de este punto. Cuando Dios nos da esas instrucciones, no es por querer privarnos de algo, no es por darnos un impedimento o por hacernos las cosas como que más complicadas, sino que son instrucciones por el mismo amor y misericordia, porque Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. O sea, no te va a dar una instrucción para que tú sufras, sino es todo lo contrario. Sí, exacto. Bien, sí es bueno, ¿no?, que hagas estas acotaciones allí precisas. Fíjate que más adelante Jesús, en el capítulo 6 del libro de Génesis, tenemos también el asunto con Noé, ¿verdad? Con Noé y el diluvio. Y específicamente en el verso 14 nosotros vemos nuevamente instrucciones precisas de Dios. O sea, Dios le dice a Noé que él se tiene que construir un arca, porque Dios ya tenía planificado, tenía en mente, ¿verdad? Acabar con el pecado, es decir, acabar con el hombre y acabar con el pecado en la tierra. Se encontró que solamente la familia de Noé eran obedientes, 8 personas. Bueno, el Señor, tomando en cuenta eso, les dice a ellos que se hagan un arca, ¿verdad? Pero la cuestión es que no es solamente háganse un arca y ya. O sea, ya eso, la forma, el modelo, el tamaño, la altura, las condiciones, eso lo dejo a criterio de ustedes. No, la cuestión es que aquí también el Señor fue específico, ¿verdad? Fue preciso. Él le dice a Noé, hazte un arca de madera de gopher
y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y así le sigue dando instrucciones de las medidas, del largo, del ancho, de la altura, de las puertas, las ventanas, es decir, todas las instrucciones para la construcción de dicha arca se las dio el Señor a Noé. ¿Y Noé qué hizo? Bueno, como buen hijo obediente, él se limitó a tomar su escuadra, ver a sus medidas, y comenzó a trabajar en base a esas instrucciones. Y tal cual las hizo, así como el Señor las ordenó, ¿verdad? Así como las ordenó el Señor. Y bueno, otro ejemplo que te voy a poner, y luego te voy a dar un espacio para que tú también, ¿verdad? Que es tu punto de vista, es el caso de la construcción por parte de Moisés del tabernáculo, ¿verdad? Del arca, del pacto. Él tuvo que construir el tabernáculo, ¿verdad? Con unas características, unas medidas, unas formas que el Señor le había dado. Y dice la Biblia que de esa manera Moisés tuvo que construir el arca, tuvo que construir el tabernáculo, ¿sí? En base a esas instrucciones que Dios le dio. Bueno, ¿por qué yo hago mención de estas cosas? Fíjate, nos vamos al Antiguo Testamento, porque es que la obediencia del hombre es requerida de parte de Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, que es el libro que nos compete, sino desde la antigüedad. Dios ha demandado del hombre obediencia, ¿verdad? Sumisión. Eso ha demandado Dios. Entonces te pongo este par de ejemplos, estos 3 ejemplos específicamente, y pudiéramos usar más, Jesús, pudiéramos usar muchos otros casos donde el Señor instruye a los hombres a hacer ciertas cosas. Y que... Exacto, y la Biblia, y disculpa, la Biblia está llena de personajes que no solamente veámoslo los que han obedecido, sino también aquellos que han desobedecido, y también tenemos el aprendizaje de todos ellos. ¿Cuáles son las consecuencias por la desobediencia hacia Dios? Igual lo repito, lastimosamente, Richard, se sigue viendo para algunas personas esa imagen de un Dios castigador, implacable, porque no le obedecí o porque no hice tal cosa, bueno, tengo este tipo de consecuencias. Pero tenemos que partir también de algo, la obediencia de Dios, y también que nosotros, Él nos hizo con ese libre albedrío, y también nosotros tenemos esa responsabilidad por nuestras acciones y por supuesto, por ende, por nuestras consecuencias. Entonces, es bueno aclararlo de que no hay que ver a ese Dios castigador, de achacarle todas las culpas de lo que nosotros o la humanidad ha podido tener, sino que, ok, en verdad obedeciste a Dios, esto fue lo que te trajo como consecuencia. Dios te dio unas instrucciones, como ya lo habíamos dicho, y te da las instrucciones para tu beneficio, para tu bienestar, para tu prosperidad. Y por lastimosamente creerte, igual somos hechos a su imagen y semejanza, pero creerte o verte en una cosmovisión de Dios, que te gobiernas en todo, y no lo obedezco, bueno, y tienes las consecuencias. Entonces, la Biblia, como estábamos diciendo, la Biblia está llena de personajes de los que podemos aprender absolutamente de todos, tanto los que obedecieron como los que no obedecieron. Claro. Bueno, Jesús, para darle una aplicación a nuestro tiempo, ¿verdad? Para salir un poco del esquema del Antiguo Testamento y darle una aplicación a lo que nos compete a nosotros, porque nosotros estamos bajo una nueva ley. Hay un nuevo pacto que nos rige, ¿verdad? Que se llama Nuevo Testamento. Nosotros entendemos de manera clara lo que sucedió, lo que causó la muerte de Jesús con respecto al antiguo pacto, ¿verdad? Fue necesario. Exactamente, ya con su sacrificio, ya, pues, vamos a decirlo así, la ley fue abolida. Fue necesario quitarlo del medio para que se pudiese abrir una dispensación universal, es decir, para todos los hombres, ¿verdad? Y ese es el Antiguo Testamento.
Esa es la nueva ley que tenemos nosotros que obedecer. Sin embargo, hoy día, Jesús, vale la pena resaltar lo siguiente. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la Biblia, siendo un libro tan específico, tan preciso, tan explícito en algunos tipos de doctrina, tan claro, hay hombres que medran la palabra, hay hombres que tuercen la palabra, o hay hombres que simplemente no obedecen, ¿verdad?, a los mandamientos precisos que el Señor estableció, sino que crean formas, métodos, maneras. El hombre se ha atrevido a diseñar, de hecho, planes de salvación distintos al que está diseñado en el Nuevo Testamento para ofrecerlo como un medio de salvación al hombre. ¿Me explico? Por ejemplo, Sí, te entiendo. esto luego te voy a preguntar a ti para que tú me des tu punto de vista, ¿verdad? Para que tú me respondas en base a lo que tú entiendes o comprendas de estas cosas. Fíjate. Por ejemplo, en el libro de Marcos, ya el Señor, habiendo resucitado, ¿verdad? Han pasado ya 40 días de su resurrección. El Señor se reúne con sus discípulos, se reúne con sus apóstoles, y Él le da las instrucciones que nosotros conocemos comúnmente como la Gran Comisión, ¿verdad? Creo que tú has oído hablar ya de ese tema. La Gran Comisión es la encomienda de la predicación del Evangelio que el Señor le da a los apóstoles, y que por supuesto eso tiene una extensión al futuro, ¿verdad? Una extensión universal, que eso también nos compete a nosotros. Y aplicable hoy en día. Claro, el predicar el Evangelio es una ordenanza que tiene una extensión universal, ¿verdad? A nosotros nos corresponde también. Bueno, fíjate que en Marcos, en el capítulo 16, ¿me ayudas ahí, Jesús? Sí, claro. Sí, cómo no. Versículo 15. Ok. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, nota ahí lo siguiente: la palabra ir, ese verbo de ir, está en forma imperativa, ¿verdad? Es un imperativo, lo que quiere decir que es una ordenanza, es un mandamiento. Es un mandamiento directo del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso es un mandamiento directo, cosa que los apóstoles tuvieron que comenzar a hacer, ¿verdad? Pocos días después que recibieron esa orden. Exacto. Pero fíjate, Jesús, que el mandamiento no queda allí. En el verso 16 continúa. Y mira lo que dice el verso 16. Okay. Ok, lo leo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, nuevamente, Jesús, fíjate, tenemos allí el complemento de ese mandamiento. No solamente se tenía que ir o se tiene que ir a predicar el evangelio, sino que también se tiene que bautizar al que cree el evangelio que uno predica. Es decir, bautizarlo. Dice, el que fuere bautizado, y luego dice la razón, ¿verdad? Dice, el que fuere bautizado será salvo, y dice, el que no creyere será condenado. Entonces, yo estoy entendiendo que en el cumplimiento de ese mandamiento, que es en Hechos, en el capítulo 2, nota lo siguiente: en Hechos capítulo 2, la Biblia narra allí ese evento donde los apóstoles, y específicamente Pedro, le predicaron alrededor de 3.000 personas. El primer discurso evangelístico lo predicaron allí en Jerusalén, el primero, y nosotros entendemos que fue ese día en que la iglesia se funda, porque recuerda que la iglesia no existía, la iglesia estaba profetizada. Entonces la iglesia se funda el día de Pentecostés con este primer sermón evangelístico de Pedro, y después que Pedro predica todas esas cosas y que compunge o que llega al corazón
de los oyentes que estaban presentes, obviamente ellos, en base a esa tristeza que sintieron, ¿verdad?, a esa conmoción que causó el sermón, bueno, ellos le hacen una pregunta a Pedro o a los apóstoles en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Continuó el 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Me perdí. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. Ajá. Mira lo interesante de esto, Jesús. El cumplimiento del mandamiento que el Señor dio en Marcos 16:16, lo vemos aquí en la persona de los apóstoles. Ellos están haciendo exactamente lo que el Señor les dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero no dejaron por fuera el asunto de el bautizar a las personas que creían, ¿verdad? Fíjate que Pedro, la respuesta de Pedro es precisa. Él dice: arrepiéntanse, pero también le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Dice: para el perdón de los pecados. O sea, hay una razón, ¿verdad? Hay una razón por la cual tenían que... Háblame un momentico, Jesús, que no te estoy escuchando. Háblame, a ver. Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Lo que pasa es que se mueve el tabletito. Bueno, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok. Jesús, fíjate, y ya para terminar aquí, en el verso 41 dice que así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día, ese mismo día, como 3,000 personas. Es decir, se bautizaron 3,000 personas que creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. ¿Para qué razón? Para el perdón de los pecados. Bueno, la pregunta que yo hago ahora, Jesús: ¿por qué hoy día los hombres no obedecen exacta y estrictamente este mandamiento de parte del Señor, sino que han diseñado un método o una forma de salvación que no aparece en las Escrituras? Hoy día se habla mucho de una oración de fe, en la cual al cristiano se le pide que repita una oración donde Exacto. se le pide el hombre se arrepiente y se le pide a Jesús entrar al corazón, ¿verdad? Que es lo que le llaman recibir a Cristo. Pero en la Biblia yo no encuentro tal oración. Yo encuentro que los apóstoles simplemente se limitaron a cumplir con ese mandamiento que recibieron en Marcos 16:16 de predicar y bautizar. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Lo ves más como una tradición humana el hecho de llevar a cabo o haber diseñado esa oración. Es lo que me estás indicando. No. Bueno, yo no sé si te has dado cuenta que en los textos que tú y yo hemos leído, Jesús, claramente se da un mandamiento como un complemento. Fíjate, se dice, y el Señor... Se pide el arrepentimiento. ¿Cómo? Se pide, son bien específicos en decir que debes arrepentirte. Sí, pero hay dos palabras, Jesús. Dice arrepentirse y bautizarse. No habla solo de... Exactamente, exacto. Punto. Entonces, de hecho, dice la razón del bautismo. Pedro allí está mencionando la razón del bautismo. Él dice, arrepentíos, y luego dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y luego dice, para el perdón de los pecados. Entonces da la razón, ¿verdad? Da la razón del bautismo. Pero hoy día, Jesús, los hombres hacen caso omiso de eso. Los hombres hacen caso omiso de eso y simplemente se han dedicado
a establecer sin autoridad bíblica una oración que según ellos es suficiente para darle salvación a los hombres. Entonces ese es uno de los puntos en los que nosotros como estudiantes de las Escrituras no estamos de acuerdo con las denominaciones que así hacen, ¿verdad? Que así practican. Porque es que no encontramos ninguna... no hay establecimiento bíblico. No existe. O sea, lo que yo entiendo es que el hombre, aparte de recibir la información de las buenas nuevas, es decir, la predicación, también debe, aparte de arrepentirse, debe bautizarse. ¿Verdad? Debe bautizarse. Exactamente, porque fíjate tú, lo vemos, y no es que lo vemos, es que está escrito, está fundamentado en la palabra, que es para el perdón de los pecados. Y también tenemos que verlo, en mi punto de vista, que con el bautizo o el bautismo, tú estás, aparte del perdón de los pecados, tú estás renunciando a la vida anterior, tú estás naciendo de nuevo. ¿Ok? Vamos a decirlo así, es como morir lo viejo para nacer limpio, nacer de nuevo. Porque la misma palabra lo dice, criatura nueva es. Tiene que también interpretarse el bautismo mucho más allá de una, para algunos, ojo, para algunos, sin caer en controversia, de que es un mero hecho representativo o un mero hecho, por así decirlo, protocolar. No, es importantísimo porque está asentado en la palabra de Dios. Es el complemento, exactamente como tú mismo lo has dicho. Se podría decir también, Richard, que es como, exactamente como complemento, y bueno, estoy reconfirmando, estoy validando que soy el Hijo de Dios. Primero, con haber creído, me arrepiento primero que todo. Para mí es el orden siguiente: me arrepiento, creo, me bautizo. Pero todo es uno amarrado del otro. Sí, es que de hecho nosotros en las Escrituras vemos que hay que seguir 5 pasos. O sea, nosotros vemos en la Biblia 5 pasos que hay que dar. Primero hay que oír. La ¿verdad? fe entra por el otro. Exactamente. Luego viene el creer, como dice Romanos 10, verso 9, ¿verdad? Dice que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, nosotros vemos también que allí está implícita 2 cosas. Está implícito el confesar a Jesús, ¿verdad? Como Hijo de Dios, y el creer. O sea, la fe tiene que estar presente. Pero luego también tenemos que ver que está presente el arrepentimiento como paso número 4, ¿verdad? Está presente el arrepentimiento. Fíjate tú lo que Pedro le está diciendo a la gente. Le dice, arrepentíos, ¿verdad? O sea, es un requisito. Pero no por el hecho de que esté presente la fe, esté presente la confesión, esté presente el oír y esté presente el arrepentirse, no quiere decir que el bautismo no sea necesario. El bautismo forma parte de esos pasos. Y luego Pedro dice, bautice cada uno de ustedes para dar la razón, para el perdón de los pecados. Mira, fíjate tú, Jesús, que de manera más clara y más precisa, la Biblia dice que el bautismo salva. O sea, lo dice así tal cual como te lo estoy diciendo, salva. Pero en los grupos religiosos populares que han establecido este nuevo plan de salvación, o este plan de salvación diferente, ellos dicen que no. Dicen que no, el agua no, porque el agua es el bautismo es una obra. Bueno, es que obviamente es una obra, pero no es una obra de hombres, es una obra de Dios, porque el bautismo no lo inventaron los hombres, ¿verdad? El bautismo lo diseñó Dios como un medio de salvación para el hombre. Entonces, eso es lo que no podemos confundir. O sea, entendemos que hay obras de los hombres, pero hay obra de Dios y nosotros hacemos la obra de Dios. Bueno, entonces fíjate que en Primera de Pedro, capítulo 3. Disculpa que te interrumpa con lo que acabas de decir con el bautismo.
obra de los hombres. Vamos a ponerla bien clara, bien sencilla. Un ejemplo, somos cristianos. Si mismo no fuese necesario, si hubiese bautizado Cristo, hubiese sido bautizado Cristo por Juan el Bautista, que de hecho él mismo se lo dijo: se tiene que cumplir la palabra, yo debo ser bautizado. Claro. Sin embargo, Jesús no lo hizo para el perdón de los pecados. Jesús no tenía pecado. No, por supuesto que no. O sea, ha sido la criatura, la oveja inmaculada que ha existido, limpia, sin mancha. Pero es lo que, exactamente, en el caso de Jesús no fue para el perdón de los pecados, pero lo que quiero hacerte ver, o bueno, no, quiero hacerle ver para todos los hermanos que nos escuchen, si hay alguna duda todavía al respecto, es que nos traslademos y nos traslademos a ese momento y nos hagamos esa pregunta, o si tienen alguna duda que se hagan esa pregunta. ¿Hubiese sido entonces necesario que Jesucristo se hubiese bautizado? No para el perdón de los pecados, exactamente, por ser Jesucristo, pero para que se entienda de que no es un capricho el bautizo, no para que se vea o no se entienda, sino para que no se vea el bautizo como un capricho, o como que no se vea el bautizo como algo no necesario. Debe ser necesario también. Bueno, es necesario, yo creo que más allá de necesario es esencial, ¿verdad? La palabra esencial creo que le adorna bien, mejor al bautismo. Como te decía en Primera de Pedro, mira, yo creo que los apóstoles fueron inspirados, Jesús. Los apóstoles y todo lo que tenemos escrito, yo creo que fue bajo inspiración del Espíritu. Yo creo que el Nuevo Testamento debe obedecer de una manera rigurosa, ¿verdad? Debe obedecerse completamente. En su expresión más sencilla y coloquial, yo creo que el Nuevo Testamento debe obedecerse. O sea, no entiendo por qué el afán de los hombres de torcer las escrituras y de decir de que lo que dijeron los apóstoles no fue lo que quisieron decir, porque eso es la idea que muchos quieren proyectar, ¿verdad? De que los apóstoles dijeron cosas, pero no, eso no fue lo que ellos quisieron decir. Entonces inventan cuestiones como fundamentadas en la cultura del tiempo antiguo, que en aquel tiempo era necesario bautizar a la gente porque había mucha gente y que la iglesia estaba en pleno auge, que por eso fue que los apóstoles implementaron el bautismo con urgencia, ¿entiendes? Entonces ese tipo de argumentaciones que no tienen ningún sentido o rigor bíblico. Todo lo hacen porque por ajustar las escrituras, ¿verdad? De alguna manera querer ajustar las escrituras a su doctrina, a su enseñanza, a lo que ellos piensan. Cuando hablamos de Primera de Pedro, yo creo que ahí no queda lugar a dudas cuando dice la Biblia que el bautismo salva. Fíjate tú que Pedro, en este relato, él viene hablando en el capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, Pedro viene hablando de el caso de Noé y las 8 personas que fueron salvadas. Él viene hablando de ese caso. Capítulo 3, verso. Vamos precisamente al verso 21. Fíjate lo que dice allí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Abro paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cierro paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo. Maravilloso, ¿no? Fíjate lo que Pedro está diciendo de manera clara. Él resumiendo el tema que él viene tratando
de las 8 personas que fueron salvadas por el diluvio, o en el diluvio, por la mano del Señor en el arca, él dice luego que hoy, es decir, en su tiempo, él dice ahora, en ese tiempo, el bautismo que corresponde a esto, a eso que él viene tratando, dice, ahora nos salva. Es decir, ahora les da salvación. O sea, él es el medio de salvación, ¿verdad? Pero al final queda claro por la resurrección de Jesucristo. Por eso es que indica el ahora y es por la resurrección de Jesucristo. Sí, lo que pasa es que hay que entender algo allí, Jesús, que fíjate que el bautismo representa, como tú dijiste hace rato, es la sepultura, es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de Jesús. Entonces es el bautismo, cuando nosotros morimos a través del bautismo, estamos representando precisamente la muerte de Cristo, o sea, morimos en su muerte. Y así como somos sepultados, ¿verdad? Luego nacemos o somos resucitados a una nueva vida. Eso lo explica Romanos capítulo 3, desde el verso 3 al verso 5 aproximadamente. Entonces sí vemos con claridad que el bautismo es esencial para la salvación del cristiano, del creyente. Tiene que bautizarse. Entonces, aquellas denominaciones, aquellos grupos religiosos que enseñan un método distinto, yo creo que no están siendo cónsonos, no están siendo responsables, ¿verdad? No se están alineando con la voluntad de Dios. Ese es lo que te quería más o menos decir. Aparte de eso, Jesús, aparte de eso, fíjate, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, dice que en el bautismo somos revestidos de Cristo. Es en el bautismo que recibimos el revestimiento de Cristo. Y luego en Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12, dice que a través del bautismo, que es la circuncisión de Cristo, dice que somos hechos hijos de Dios. Es decir, sin este medio, ¿verdad? Sin este medio no logramos ser hijos de Dios. Es necesario que el cristiano se bautice. Es lo que la Biblia... Y hablando con lo que estás diciendo de la circuncisión, es lo que nosotros ahora tenemos que tener en cuenta, que el apóstol Pablo también lo indica. Nuestra circuncisión no es la circuncisión física, que era la que estaba apegada a la ley. La circuncisión es la circuncisión espiritual. Y es eso, es cortar con todo aquello que representa tu antigua naturaleza, porque tú estás naciendo de nuevo. Exacto, correcto. Bueno, entonces, si estamos claros con este punto, ¿verdad? Estamos de acuerdo en este asunto, ¿verdad? Que si predicamos el evangelio, también tenemos que decirle a la gente, o explicarle a la gente en qué consiste el plan de salvación, cómo, o sea, los pasos que debe dar para ser salvo, y que no es precisamente una oración de fe, no es una oración que no tiene rigor bíblico, que no tiene ningún soporte en las escrituras, que no tiene ningún fundamento en la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que sí vemos con claridad en las escrituras es que hay un mandamiento del Señor Jesús de predicar y bautizar. Vemos el cumplimiento del bautismo, de la predicación y el bautismo el día de Pentecostés, y tenemos también a Pedro diciendo que ese bautismo es necesario para ser salvo, ¿verdad? Es esencial para la salvación. Entonces, bueno, hablamos de qué, de la obediencia, ¿verdad? Hablamos de la obediencia. Sí. Bueno, te podrás dar cuenta entonces, Jesús, que hoy, lamentablemente, hay muchas denominaciones que no hacen eso, mi estimado. Hay denominaciones que enseñan simplemente ese método que ya te expuse, ¿verdad? Del cual ya te hablé. Y es algo muy triste, Richard, vuelvo y lo repito, por eso, porque se está deformando lo que es la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios te lo indica en Apocalipsis, que no debe ser cambiado absolutamente nada, ni siquiera una coma. Pero en este caso no es cambiar
textualmente, o sea, el escrito, la impresión de lo que yo pueda tener en este libro, sino cambiarlo también en su enseñanza. Hay que tener eso bien claro, que no se debe cambiar ni en la parte escrita, ni tampoco en las enseñanzas, que es lo que tú estás indicando, que es la deformación. Entonces, eso puede ser también una razón de tropiezo, sobre todo para que el nuevo creyente, ¿ok? O para aquellos que también estamos comenzando en este camino, ¿verdad? Que por supuesto todos los días, absolutamente todos, tengamos el tiempo que tengamos en el Evangelio, aprendemos, crecemos, maduramos, pero para los que no lo tengan lo suficientemente claro, es una razón de tropiezo. Y es algo de verdad muy, pero muy, muy triste. ¿Qué otras cosas te puedo decir? Bueno, más que eso, que es el fundamento bíblico, que no se pueda respetar, que se deforme. Sustitución por muchas tradiciones humanas. ¿Aló? A ver, una preguntita. Ustedes bautizan para el perdón de pecados. Bautizan con ese Sí, fin. claro, por supuesto. Sí, sí, claro. Allí no enseñan una oración de fe, no enseñan un método distinto. O sea, ahí se enseña que el bautismo es necesario. Exactamente. Y yo te lo voy a decir por testimonio personal. Bueno, como la gran mayoría de aquí de Venezuela, hemos crecido en tradición católica, fue por decisión propia la asistencia, la búsqueda de la comunión por la misma sed de tener de Cristo, y en ningún momento se me hizo una oración, una confesión, sino que fue algo personal, ¿ok? En el sentido de lo que estábamos diciendo del cumplimiento. Entró por el oído, creí, confesé. O sea, no hubo en ningún momento recita esta oración y ya será salvo. En la denominación bautista no se lleva eso a cabo. Ya queda de parte del creyente, ¿ok? Si quiere hacerla pública, aparte de en modo de testimonio, su creencia, manifestarla. Puede ser delante de toda la congregación, con un grupo reducido de personas, directamente con su pastor, pero no es que quiero que quede claro eso, que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, de recitamos esta oración, ya eres salvo. Sí, claro. Bueno, es que también eso hay que tenerlo en claro. O sea, no por el hecho de que una persona se bautice, ya eso garantiza su salvación y que el hombre ahora pueda hacer lo que quiera. Correcto. No, obviamente el bautismo, lo que queremos aclarar acá es que el bautismo es un requisito esencial para la salvación, ¿verdad? Pero algo que... Ajá, dale, disculpa. Pero no es garantía de la salvación. O sea, una cosa es que sea esencial para la salvación y otra cosa es que te garantice la salvación. ¿Me entiendes? Es que fíjate tú, ajá. Dime. Exacto, fíjate tú. Creemos, somos salvos, nos bautizamos también como complemento, pero no es que le da la libertad al hombre de hacer lo que le dé la gana y de continuar con la antigua naturaleza, con el hecho de, bueno, ya yo confesé, ya yo creí, ya me bauticé, ya soy salvo. No. ¿Qué pasa? La salvación sigue, nuestro punto de vista, pero se pierde la comunión con Dios, porque no lo estás obedeciendo. Claro. Y es, a mi modo de pensar, de mi creencia, es menospreciar el sacrificio que ya tuvo lugar, el pago que se hizo. ¿Tú crees que si somos salvos entonces por obediencia, verdad? Por obediencia somos salvos. Creemos, creer y por obedecer ya tenemos la salvación y la seguimos manteniendo, no la perdemos. Lo que perdemos es la comunión. Bueno, pero fíjate lo siguiente. En Hebreos capítulo 5, en el verso 9,
dice que Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Para los que le obedecen. Entonces, nosotros vemos allí que para ser salvo, la obediencia es un requisito necesario, es esencial. El hombre debe obedecer a Dios. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta de que el escritor de Hebreo, él le está hablando a cristianos, él le está hablando a personas convertidas, él no le está hablando a inconversos, le está hablando a hombres que ya procedieron a la salvación, cumplieron con los pasos para ser salvos. Sin embargo, él les alerta, fíjate, personas que obtuvieron, que dieron los pasos, si obtuvieron la salvación, ahora él les está diciendo a ellos que es la obediencia la que los va a hacer salvos. ¿Sí? Fíjate que lo dice de manera clara: habiendo Cristo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, la obediencia tiene que estar presente, ¿verdad? Porque un hombre que no obedece, según estoy leyendo aquí, bueno, no va a gozar de esa salvación. No puede gozar de esa salvación. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces, no es el bautismo solo, no es cumplir con los 5 pasos, ¿verdad? Ni siquiera cumplir con esos 5 pasos que son necesarios para ser salvo. Sin embargo, ninguno de esos pasos, incluyendo el bautismo, es garantía de salvación. Lo que es garantía de salvación, dice aquí, es la obediencia. La obediencia, esa es la garantía de salvación. Bueno, creo que ahí aclaramos algunas cosas, ¿verdad? No, claro que sí, por supuesto. Ya pudiéramos. Yo tengo una visión distinta, Jesús, con respecto al asunto de no perder la salvación. Yo creo que, bueno, tengo un punto de vista distinto al tuyo, ¿verdad? Yo creo que sí se pierde. Yo creo que el hombre puede perder la salvación. De hecho, hay muchos textos que así lo dicen de esa manera tan tajante, ¿verdad? Tan precisa y explícita. No, y te digo algo, Richard, también para nosotros mismos en la denominación, eso ha sido también un punto, no te lo voy a negar, y cualquier hermano bautista que escuche esto también lo puede corroborar, que es un tema bastante álgido y siempre de asunto de debate y de estudios, de confrontación, porque inclusive hasta en la misma denominación pueden haber divisiones, ¿ok? En el sentido, ¿la pierdo o no la pierdo? La obediencia, sabemos que es algo, la palabra lo dice, hay que cumplirla. No debe ser una excusa, no debe ser una excusa para ninguno de los cristianos. De decir, bueno, yo ahora hago lo que me plazca, porque yo sé que soy salvo. Ok, pero siempre todo cristiano debe tener eso presente. La obediencia es esencial y la obediencia es tu mejor manera de demostrar el amor hacia Dios. Claro. Mira, bueno, es que yo creo que la Biblia habla de no descuidar la salvación. Y cuando la Biblia habla de no descuidar la salvación, bueno, es porque la salvación sí se pudiera perder. O sea, cuando el apóstol te dice que no podemos descuidar, eso lo dice en Hebreo, ¿verdad? Dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Bueno, entonces sí, yo creo que es posible perderla. Él no te va a mandar a cuidar algo que no se puede perder. O sea, la Biblia no te va a enseñar que debes cuidar, proteger, guardar algo que no puedes perder. Entonces, claro, ese es un texto, ¿verdad? Pero pudiéramos más adelante de pronto hablar un poquito de esto, porque estos temas, Jesús, no te creas que estos temas también son edificantes, ¿eh? A veces uno no, claro que sí. Uno compartiendo puntos de vista distintos, ¿verdad? Eso edifica a las personas. Y ahí es donde exactamente, edificante, disculpa que interrumpa, edificante y enriquecernos. Ajá. Y ayudar a nuestro crecimiento y a nuestra madurez. Claro. Entonces, ese pudiera ser nuestro próximo tema, si gusta. Pudiéramos tratar ese tema, claro. Sí. Y ahí, claro, ahí tú das tu punto de vista, yo doy el mío, ¿verdad? Así de manera amena como lo hicimos hoy. Lo bueno es que hoy estuvimos de acuerdo en el tema, ¿verdad? Hoy estuvimos de acuerdo,
casi al 100%. No, y algo muy importante, Richard, aparte de estar de acuerdo casi al 100%, que después de tanto tiempo, con tanta, bueno, hechos, situación país, para cualquier hermano que lo escuche fuera, que sabe la situación que está pasando aquí en Venezuela, a veces lo pueden ver como algo tan sencillo, una reunión que podamos tener por esta herramienta, pero qué cosas no podemos tener, o sea, servicio, la electricidad, conexión a internet, pero bueno, para la gloria de Dios lo pudimos realizar. Sí, vale, Aparte, y aparte también de eventos personales que también que nos pueden suceder porque somos seres humanos. Claro, claro. Bueno, está bien, Jesús. Entonces yo creo que fue suficiente por hoy. Ya, a medida que vaya trabajando en el video esta semana, si Dios quiere, yo mediante mañana mismo estaría listo, ¿verdad? Ya lo estaría configurando, puliéndolo bien, arreglándolo, ¿verdad? Tratar de hacer la edición para hacer el empalme ahí del segundo video. Y entonces mañana creo que lo estaría subiendo mañana y te paso el link de una vez, ¿te parece? Ok, te lo agradezco mucho. Y bueno, yo pensaba también hablar. No, fíjate, solamente te tengo por Instagram, no desconozco si tienes un Facebook, me imagino que sí. Bueno, yo tengo Philip, que fue nuestro enlace. Exactamente, porque él una vez me preguntó, ¿en qué región vives tú de Venezuela? Entonces yo le indiqué. Y él a los días fue que me habló de ti. Me imagino que debes tener también una cuenta de Facebook, pues obviamente, y bueno, no sé, pásame la solicitud o yo te busco y te hago llegar también la solicitud. Algo que te quería comentar, Richard, era, bueno, ya el tiempo, es verdad, para ganar tiempo y no quedarnos tanto en el Antiguo Testamento, porque exactamente partimos y tenemos bien claro de que ya nosotros somos del pacto nuevo porque damos la importancia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya con su sacrificio, con el precio pagado, con su muerte en la cruz, ya la ley, vamos a utilizar ese término, la ley fue abolida, que ese fue el punto álgido de los primeros días de la iglesia o los primeros tiempos de la iglesia, en que todavía había muchos grupos, los denominados judaizantes, que seguían siguiendo a Cristo, todavía seguían apegados a las costumbres y a las leyes judías, o eran fácilmente manipulables por los judaizantes. Entonces, yo quería tocar por lo menos, aunque sea algo muy breve, de ejemplo del Antiguo Testamento, era el caso de Josué, que me llama muchísimo la atención, sobre todo para nosotros como hombres, porque Dios fue categórico, Dios fue muy tajante en esas palabras, que deberían ser como que un moto, como se dice en inglés para nosotros los hombres: esfuérzate y sé valiente. Josué fue un hombre sumamente obediente, tenía una empresa que fue la de llevar al pueblo judío a la tierra prometida, pues por la muerte de Moisés, y bueno, él fue el sucesor. No la tuvo nada fácil, porque sabemos lo que fue el pueblo de Israel, y que a pesar de todo lo que ellos podían ver, todavía ellos seguían pegados, aunque querían todo rápido, y eso fue hasta la molestia que tuvo Moisés, de que ellos no se aguantaron y querían, bueno, mírate, quiero tener un Dios, quiero ver un Dios, necesito adorar a algo, pero no ese Dios que tú dices que escuchas. Nosotros queremos algo palpable, y por eso fue la creación del vellocinio de oro. Entonces, no lo tuvo fácil Josué, y sin embargo él llegó a feliz término con la empresa.